Amén. Bueno, pues me da gusto que ya le hayan cantado a los papás, les hayan celebrado. Creo que hay una sorpresa también al final del servicio. Sí, me siento bien por ese lado porque la verdad no traigo un sermón para los padres. ¿Sí? El Señor puso en mi corazón otro mensaje que yo sé que es lo que necesitamos en estos momentos, ¿sí? Para agradarle. Entonces quiero que vayamos ahí por favor al libro del Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos 18 al 20. Me indica con un fuerte amén cuando lo tenga por ahí. Gracias. Ahí, me la cuidan, ¿eh? Me la cuidan ahí que no se me vaya a perder, por favor. ¿Ya lo tiene, hermano? Muy bien. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, ¿y a quién, hermanos? Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. ¿Sí? Dice el 19, y les dijo: venid en pos de mí y os haré, ¿qué, hermanos? Pescadores de hombres. El 20 que dice: ellos entonces, dejando al instante las redes, ¿qué, hermano? Le siguieron. Muy bien, acompáñenme en una oración en esta tarde. Padre, te damos gracias, Dios, por la increíble oportunidad que nos das de estar en tu casa, Señor, y no en otro lugar. Que aquí podamos, Señor, ser bendecidos con tu palabra, podamos ser ministrados, podamos ser enseñados. Que todo lo que digamos sea para edificar la iglesia, para honrarte a ti, Dios. Y pido la asistencia de tu Santo Espíritu, que tú puedas confirmar esta palabra, Señor, que tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones. Todo te lo pedimos en el santo y bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, podemos tomar nuestro lugar. Y quiero comentarles que últimamente nos ha tocado vemos que hay una necesidad en general en diferentes ámbitos. ¿Sí? Esta semana me mandaba mensaje una hermana que tuve la oportunidad de conocer en un viaje misionero que hicimos hace algún tiempo a la isla de Cuba. Y me quedé con su contacto. De pronto me manda noticias de lo que está sucediendo en aquel lugar, ¿no? Y en ese viaje misionero que tuvimos la oportunidad de hacer, tuvimos la oportunidad de llevar algunas provisiones, artículos de limpieza, cepillos de dientes, pasta de dientes y por supuesto Biblias, ¿no? Sabemos que Cuba es un país comunista que no ve con buenos ojos a la iglesia ni a Dios. Entonces, de pronto es difícil poder profesar la religión con libertad en aquel lugar. Y es más difícil también pues conseguir una Biblia, ¿no? Entonces íbamos con esa misión, gracias a Dios pudimos ir y regresar con bien. Y les comentaba que esta semana esta hermana me mandaba un mensaje, me dice: ¿sabes qué? Hubo tormentas, hubo inundaciones en muchas partes de la isla y la gente lo perdió todo. Quiero pedirle a Giovanni si puede proyectar algunas de las imágenes que me enviaron. Sí, por ahí usted puede apreciar. Sí, la isla de Cuba pues está en el Caribe, obviamente está rodeada de mar y pues siempre están a la merced pues del clima, ¿no? Vemos, son fotos de hermanos en la fe que ellos han perdido pues muchas cosas, ¿no? Se han dañado sus casas, se han dañado lo poquito que tenían. Recuerdo que en aquella ocasión me tocó una vez ir a una iglesia que estaba a la intemperie. Y desde que yo llegué a la isla de Cuba, empecé a sudar a chorros. Los que, bueno, no sé si alguien ha podido ir o cerca del Caribe, sabe que hay mucha humedad, que es un calor húmedo e insoportable, ¿no?
Entonces, me acuerdo que en esa iglesia estábamos alabando al Señor, estábamos cantando a Dios, sudando, con calor, a la intemperie, ¿sí? Y siempre que tengo la oportunidad de testificar esto, hablo acerca de las comodidades que muchas veces tenemos aquí en la iglesia y que a veces no valoramos, o que a veces en vez de ser un beneficio llegan a ser un obstáculo, ¿sí? Entonces ella me decía, ella me mandaba el mensaje con la esperanza de que tal vez pudiera yo enviar ayuda de alguna forma, ¿no? Ya no tengo las posibilidades de pagar un vuelo, ir hasta allá. Ya soy padre de familia, pero tal vez tengamos la oportunidad en mi casa de mandar algo, aunque sea tal vez poco, ¿no? Y de la misma forma, sí, en que estoy exponiéndole esta situación, veo que hay una gran necesidad, no solamente económica, sino una necesidad espiritual de la palabra y del evangelio. Amén. Y así quiero compartirles, gracias Giovanni, ya puedes dejar las imágenes. El título del sermón que les quiero compartir en esta tarde se titula Pesquemos en aguas profundas. Pesquemos en aguas profundas. Jesucristo les dijo a estos hombres, a estos pescadores: y os haré pescadores ¿de qué, hermanos? De hombres. En esta tarde quiero que usted y yo, hermano, analicemos esta declaración de nuestro Señor Jesucristo desde la figura de lo que es un pescador, ¿sí? Esto nos permitirá apreciar su significado. Amén. Veamos las acciones que debemos realizar para pescar en aguas profundas. Y la primera acción que debemos realizar es que para pescar en aguas profundas debemos aceptar el llamado del Señor. Y es que el llamado involucra tomar una decisión, así como le sucedió a Pedro. Pedro y Andrés recibieron el llamado del Señor. Ellos se dedicaban a la pesca, ¿sí? Aquellos que estudian acerca de la Biblia saben que la pesca era una de las principales fuentes de sustento económico, ¿sí? En los tiempos del Señor Jesús. Vemos aquí que estos hombres dependían de la pesca. Ellos vivían de lo que ellos vendían, ¿sí? Era muy común que hubiera pequeñas compañías familiares que se dedicaban a la pesca en aquel tiempo. Entonces vemos cómo estos hombres estaban juntos para hacer este trabajo. Y al momento de que el Señor Jesucristo les llama, ellos dejan sus redes y deciden seguir al Maestro. En una ocasión, estando en el Instituto Bíblico, recuerdo que nos visitaban frecuentemente misioneros, pastores, evangelistas. Y en una ocasión nos tocó que nos visitara una hermana que se estaba preparando para las misiones. Y me asombra mucho porque ella nos platicaba su testimonio. Una hermana pues del sur, chaparrita, ella nos decía: estando yo en mi trabajo, un trabajo para el cual yo estudié muchos años, un trabajo para el cual yo busqué estar en ese puesto para obtener una buena remuneración económica. Ella decía: yo lo tenía todo, era el trabajo de mis sueños, era lo que siempre había buscado hacer en mi vida. Y dice que estando sentada en ese escritorio, fue cuando ella recibió un llamado de parte del Espíritu Santo en su vida. Una experiencia sobrenatural para ir a las misiones. Ella fue movida a tomar una decisión. Ella tuvo que tomar la decisión de dejarlo todo por el Señor. Todo lo que había soñado, todo por lo cual había luchado y se había esforzado, iba a quedar atrás. Ella renunció a permanecer en un lugar seguro del cual ella recibía su sustento,
porque sabemos que los misioneros están a la expectativa de lo que la iglesia les envía. Así como un pescador debe dejar la tierra firme, debe dejar la seguridad de la orilla para adentrarse e ir y explorar en aguas profundas, en aguas peligrosas, a las que nadie quiere ir a pescar. De igual forma, un misionero toma la decisión de dejarlo todo. Deja su casa, deja su ciudad, deja su familia, deja su trabajo, deja todo lo que su carne, su yo deseaba atrás, con el único deseo de obedecer la voz del Señor. Pedro y Andrés habían escuchado la voz del Señor diciéndoles que Él los convertiría en algo más, en pescadores de hombres, pescadores de almas. Pedro había sido testigo de la pesca milagrosa. Eso lo podemos ver ahí en Lucas capítulo 5, versículo 4, ¿sí? Donde dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. En esa ocasión Pedro pudo palpar de manera personal quién era Jesucristo. Después de que había estado horas, ¿sí? Dicen los que saben que la pesca debe ser de noche y hasta antes del amanecer, ¿sí? Para que puedas pues tú sacar peces, ¿no? Entonces ellos estaban cerca de la orilla, ¿sí? Investigué un poquito acerca de esto y es porque cerca de la orilla pues hay más piedras, hay más rocas, y en esas rocas es donde los peces llegan y se protegen, encuentran alimento y se pueden reproducir, ¿sí? Pero ellos duraron toda la jornada. Me imagino un Pedro cansado, un Pedro ya fastidiado, dice: no, hoy fue el pésimo día. Tal vez a usted le ha pasado en su trabajo, ¿no? Que todo le sale mal, sí, que llega tarde, que el jefe lo regaña, que se paró la producción, que se equivocó, sí, que se golpeó la mano. A veces suele pasar, ¿no? O las hermanas que cocinan, ¿no? Que de repente no les salen ni los frijoles, se les quema el agua, sí, ya quedó salada la comida, ya, un desastre, caos total. Y me imagino un Pedro frustrado, sí, un Pedro que no creo que sea un inexperto, un hombre experimentado, pescador, tal vez reconocido, tal vez diciendo: bueno, no fue un buen día. Sí, ellos ya habían regresado, pero el Señor les dice: boga mar adentro. ¿Sí? No solamente le está diciendo: regresa al lugar donde estabas buscando, ve más allá, ¿sí? Y entre más te alejas de la orilla, de las rocas, más difícil se vuelve la pesca. Seguramente Pedro le había contado a Andrés lo que Jesucristo había hecho en aquella situación. Porque al momento que Jesús les hace el llamado, ellos respondieron sin titubear. Ellos ya sabían quién era Jesucristo y no dudaron en lo que el Señor podía hacer en ellos y a través de ellos. Cada misionero ha confiado en lo que Dios hará a través de su vida y de su ministerio. Usted y yo hemos visto lo que Dios hace en las vidas de otros, lo que Dios ha hecho en la vida de nuestros hermanos y aún lo que Dios ha hecho en nuestra propia vida. Lo que Dios hizo en nosotros, tal vez fuimos pescados por el pastor. Aquí he escuchado testimonios de hermanos que así lo declaran. Tal vez fuimos pescados por el mensaje de algún predicador. Tal vez fuimos pescados por el ministerio de algún hermano o de algún amigo que sirvió para llevarnos al Señor. Entonces, ¿por qué será que a veces dudamos de lo que Dios puede hacer a través de nosotros? ¿Por qué dudamos de lo que Dios puede hacer a través de nuestra oración, de nuestro servicio a Dios? Así como Pedro
y Andrés no dudaron. Asimismo, el misionero confía en lo que su Señor será capaz de hacer en aquellas aguas. Otros sí creemos en lo que Él puede hacer, pero tal vez estamos cómodos en un lugar seguro. Tal vez estamos cómodos en la red. Algunos de nosotros seguimos ahí en la red, esperando, dejando pasar las oportunidades. El Señor no nos llamó a estar dentro de la red. Nos llamó a ser aquellos que lancen la red en el nombre del Señor Jesús. Y es que la decisión de aceptar el llamado requiere mucha vocación. Pedro y Andrés debieron renunciar a lo que habían hecho por muchos años, lo que habían hecho toda su vida. No sé si a usted le ha pasado que lo corren o renuncia a su trabajo, cierra la empresa. Usted a lo mejor durante 10 años hizo el mismo proceso, el mismo trabajo, y de pronto tiene que cambiar, tiene que ir a otro lugar con nuevas personas, con una nueva rutina, otros reglamentos, y eso a veces produce miedo, eso a veces nos desespera y nos aleja, y rechazamos a veces el tener que cambiar lo que hacíamos antes. Me imagino un Pedro y un Andrés que tuvieron que cambiar un giro de 180 grados, como dicen, hacia otra dirección. Algo que jamás habían realizado, algo que tenían que aprender del Señor. Ellos tuvieron que renunciar a su estilo de vida como pescadores, a su rutina, a lo que ellos conocían, para emprender una preparación como discípulos del Señor. Y es que ser misionero no solo requiere tener el llamado, también requiere tener la vocación y el amor por las almas. En otra ocasión tuve la bendición de acompañar al coordinador distrital de misiones de aquí de nuestro distrito. Fuimos a acompañar a unos misioneros a dejarlos a la sierra de Michoacán con los purépechas. Y recuerdo que en esa ocasión fuimos, llegamos, y pues lo primero que yo pregunté es: ¿dónde está el baño? Necesito el baño porque ya duré casi 24 horas ahí sentado. Hicimos algunas paradas, pero sí se vuelve un poco pesado, ¿no? Nos fuimos por carretera porque los hermanos literalmente cambiaron su lugar de residencia, se llevaron sus muebles, se llevaron sus ropas, se llevaron sus hijos. Todo lo que ellos tenían tuvieron que llevarlo hasta ese lugar. Y recuerdo que pues me dijeron: no, el baño está allá abajo. Y fui, era de noche, ya estaba oscuro. Gracias a Dios traía pila en el teléfono, puse mi lamparita y era una letrina. Era una letrina. ¿Cuántos han hecho en letrina, hermanos? Ese hermano, amén. Y la verdad no es algo cómodo, no es algo muy higiénico, para aquellos que estamos acostumbrados al papel charmín, ¿verdad? Suavecito y oloroso, ¿sí? Ahí era todo lo contrario, ¿no? Entonces viví la experiencia, unos días de la experiencia que los misioneros iban a vivir el resto de su vida. Por eso la decisión requiere vocación y amor por las almas. Recuerdo también que no había señal, no había Facebook, no podía subir las selfies, no podía ya presumir lo que el Señor estaba haciendo, se crean. No había internet, solamente en ciertas partes de aquel lugar. Y qué situación tan difícil para aquellos que estamos acostumbrados a tener todas las comodidades a nuestro alrededor. ¿Sí? Cuando se nos va la luz, se nos va el internet, nos llevamos las manos a la cabeza, ¿sí? Entrar a su vehículo, prender el aire acondicionado y dormir. Murieron intoxicados. Entonces digo, wow, o sea, realmente somos tan dependientes de las comodidades que nos ofrece el mundo. El misionero debe dejar su zona de confort, debe dejar la seguridad que le ofrece el mundo, debe olvidar sus propias necesidades y pensar primero en las necesidades de su prójimo.
A veces los creyentes y la iglesia solo pensamos en nuestra necesidad. Solo nos importa nuestra comodidad y nuestro bienestar. Nos olvidamos de aquellos que están en una situación más desfavorable, que están en una situación aún más difícil por la cual nosotros estamos atravesando. Y al estar en ese lugar, en la Sierra de Michoacán, pude darme cuenta de la enorme necesidad que hay allá afuera. Pero también me di cuenta de que los peces están listos para ser pescados. Y permítame contarle otra anécdota en ese viaje a la Sierra de Michoacán, ¿sí? Y es que ya después de instalar a los hermanos, ya después de saludar a los hermanos principales allá había una iglesia allá, no había pastor, llegaron estos hermanos a cubrir el pastorado. Y ya tuvimos la oportunidad de ir al Parque Nacional que hay ahí, hermoso. ¿No hay nadie aquí de Michoacán? ¿Sí? ¿No? ¿No hay nadie? Bueno, se la perdieron. Y recuerdo que empezamos a comprar algunas cosas, ¿no? Agua, lo que necesitábamos, ¿no? Yo me acerqué con un vendedor y él pues obviamente notó mi aspecto de europeo, ¿no? Dijo, no, no es de aquí. A mí se me hace que viene de otros lugares, ¿no? No se crean. Yo creo que sí, dijo, este gordito viene de otro lado, no viene muy bien nutrido, entonces se me hace que viene del norte, de los burritos y las quesadillas. Entonces él me pregunta de dónde viene, le digo, no, pues venimos de Juárez. ¿Y qué andan haciendo? No, pues vinimos a dejar unos misioneros que van a servir aquí en este lugar. Y al instante él me empezó a hablar de su necesidad. Él al final me pidió que orara por él, que orara por su negocio. Y me sorprendí mucho porque en ningún momento yo deseaba predicarle, en ningún momento fue mi intención, en ningún momento en mi cabeza cruzó el hablarle de Cristo. Es por eso que digo que los peces están listos para ser pescados. A veces solamente tenemos que hacer algo tan simple como declarar que somos hijos de Dios para que otros vengan a los pies del Señor. Nos olvidamos que es el Espíritu Santo quien se encarga de traerlos al Señor. Juan 4:35 dice, abran los ojos, miren los campos sembrados, ya la cosecha está madura. Estamos hablando acerca del llamado que el Señor le hace a la iglesia. La iglesia es parte del llamado del Señor, no solamente los misioneros. Cuando hablo de la iglesia me refiero, sí, hermano, a usted y a mí. La única diferencia entre nosotros y un misionero es que el misionero hace su labor en un lugar lejano, un lugar que no es su lugar de origen. Pero nosotros también debemos de hacerlo a nuestro alrededor. Pues toda la iglesia fue llamada a anunciar el evangelio y a discipular, tal como lo declara Mateo 28, 19 y 20. Hoy muchas iglesias han dejado de adentrarse en aguas profundas. Hoy muchos creyentes hemos preferido quedarnos en tierra firme. Hemos preferido quedarnos seguros en la orilla. Algunas otras iglesias han olvidado cómo navegar mar adentro. Han tenido miedo de salir y explorar nuevas aguas. ¿Sí? Cuando yo regresé de ese viaje a la sierra dije, creo que estoy un poquito zafado de la cabeza, ¿no? Los que saben un poquito de mí saben que tengo un pequeño negocio, no tengo seguro médico, no tengo ni siquiera IMSS, sí pago impuestos, para que no vaya a pensar mal, pero no tengo un patrón, ¿no?, que me dé ese seguro. Y me ponía a pensar, dije, bueno, wow, o sea, pude haberme accidentado, pudo haber chocado el camión, gracias a Dios no pasó, pero digo, en el camino pudieron haber pasado tantas cosas, pero el Señor nos guardó. Pero aún así es tomar el riesgo, ¿sí?, de ir a otro lugar, de trasladarte y de atravesar muchos obstáculos y muchos peligros.
Hay iglesias que se han conformado con unos cuantos peces, otras ya tienen sus redes guardadas y peor aún tienen sus embarcaciones enmohecidas. Recuerden que estamos analizando el pasaje desde el punto de vista de lo que hace, de lo que es un pescador. Y así como el moho dentro de las embarcaciones es una gran preocupación, debe ser una gran preocupación para su tripulación, el moho dentro de las iglesias debe ser algo para preocuparnos. El moho es un hongo que se da en ambientes húmedos como los barcos. El moho puede llegar al punto de enfermar a la tripulación. El moho puede provocar infecciones, enfermedades graves, puede llegar incluso a dañar los pulmones. Pero ¿sabe qué es lo que contrarresta la humedad y evita la aparición del moho en los barcos? ¿Alguien sabe? Es la sal. La sal es lo que contrarresta la humedad al interior de los barcos. Jesucristo les dijo a sus discípulos: vosotros sois, ¿qué, hermanos? La sal de la tierra. O la iglesia necesita la sal de Cristo en su interior. Y no solamente para tenerla para nosotros mismos, sino también para llevarla a esos lugares que necesitan la sal del evangelio, que necesitan la verdad en sus vidas. Muchas iglesias y muchos creyentes han preferido quedarse en un puerto seguro, cómodo, tal vez embelleciendo sus embarcaciones, y se han olvidado de lo más importante, que es zarpar, que es ir. Otras se han negado a ayudar a estas pequeñas embarcaciones que han decidido ir, que han tomado y han aceptado el llamado del Señor. Barcas sencillas. Yo conocí a los misioneros que fueron a la Sierra de Michoacán, y la verdad es que me impactaba tanto su sencillez, su humildad, su vocación de servicio, que casi yo decía: yo quiero ser como ellos. Yo aspiro un día a que el Señor me moldee como los moldeó a ellos. Son barcas sencillas que llevan poco, pero llevan lo más importante, llevan la sal del evangelio. Muchos hemos dejado de voltear a ver esas barcas dirigidas por hombres y mujeres valientes que necesitan la ayuda de la iglesia, que necesitan su ayuda, que necesitan mi ayuda para poder seguir adentrándose en océanos embravecidos e ir y pescar a esos peces que necesitan la luz del evangelio. Porque la iglesia, usted y yo, hermano, también somos responsables de arrojar las redes en aguas lejanas y profundas. La iglesia no solamente debe de apoyar, sino debe de preparar y enviar misioneros bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén. Pesquemos en aguas profundas. ¿Cuántos están dispuestos a pescar en aguas profundas? ¿O preferimos quedarnos cerca de la orilla? Preferimos estar seguros, más cómodos, sin arriesgarnos tanto, sin dar tanto, sin trabajar tanto. ¿Qué será lo que tenemos que hacer? Ya dijimos que lo primero que tenemos que hacer es aceptar el llamado del Señor. Y la segunda acción que tenemos que hacer para poder ser pescadores de hombres y poder pescar en aguas profundas es que debemos ayudar al pescador en su labor. Lo primero que tenemos que hacer es ayudarlo a zarpar, ¿sí? Ser misionero es un proceso largo. Estos hermanos que les digo que están en la sierra de Michoacán,
duraron 10 años. 10 años para poder llegar desde su llamado hasta el lugar en donde se encuentran actualmente. Es un proceso largo que implica paciencia. El misionero debe esperar el tiempo de Dios. Debe cumplir con una preparación que le ayudará a cumplir su misión. Y recuerdo que en ese tiempo que llevamos a los hermanos, curiosamente fue cuando estaba la pandemia en su apogeo. Sí. Tal vez pudiendo ir en otras circunstancias, tal vez pudiendo estar en otro momento donde era más seguro para la salud, donde a lo mejor había otras condiciones. Pero fue el tiempo al que Dios le plació que estos misioneros fueran a predicar su palabra. A veces Dios nos envía en momentos y circunstancias que decimos, no es el tiempo de Dios. Yo creo que no es prudente que ahorita yo me mueva. Creo que no es una buena idea que yo tome mi barca y vaya a ese lugar. Pero tengo la certeza que fue el tiempo en el cual a Dios le plació enviar a nuestros hermanos. ¿Y sabe por qué creo que fue el tiempo oportuno? Porque aún en tiempos de tempestad, la gente no ha dejado de tener necesidad. El pecador no ha dejado de tener la necesidad de ver y saber que Cristo le ama. A veces nosotros como iglesia ponemos algunas excusas para no contribuir al cumplimiento de la misión. Pero me pongo a pensar, ¿los misioneros ponen excusas? Ellos han dejado todo. Han dejado su lugar de origen, han dejado la seguridad de todo lo que les rodeaba para exponerse a amenazas, enfermedades, carencias y hasta la muerte misma. Recuerdo que en una ocasión, platicando con el hermano que están allá en la sierra, decía, pues no la tenemos difícil porque aquí en estas áreas hay muchos campos de cultivo de narcotraficantes. Es parte de la cultura el trabajar en ese tipo de negocios. Entonces no solamente es un ambiente violento, sino también es parte de ir y luchar contra la cultura, ¿sí? Contra lo que la gente hace en aquellos lugares y mostrarles cuál es el camino que a Dios le honra. El misionero necesita alguien que le ayude a zarpar. El misionero necesita quien tome la decisión de junto con él tomar los remos. Necesita hombres, mujeres y niños valientes que tengan la fuerza y la resistencia. No sé si alguna vez a usted le ha tocado subirse a una lanchita, a lo mejor las del Parque Central cuando estaban todavía, no sé si todavía existan o ya no he ido para allá. Que yo recuerde, pues tú le pedaleabas, ¿no? Le pedaleabas y pues el más choncho como yo se cansaba luego, ¿no? Ya, bye. Hace poco tuvimos la oportunidad de estar en Krill, en el lago Arareco, ¿sí? Ahí sí hay unas lanchitas con con unos remos, ¿sí? Que tú tienes que pues estar sincronizado con la otra persona, ¿no? Porque si tú le das para un lado y el otro le da para el otro, ahí nomás estás dando vueltas, ¿sí? Entonces, el misionero no puede estar en los dos extremos tomando los remos, ¿sí? Salvo que esté así muy grandote como yo y alcance así con el dedo a darle vuelta, pero eso lo va a cansar demasiado y va a ser imposible que avance. Él necesita alguien que venga y tome el otro extremo, tome el otro remo y con fuerza, de manera constante, de manera permanente, le dé el impulso a esa barca para llegar a su destino. Hermano, su grande y valioso esfuerzo le ayudará a ese misionero a llevar su embarcación, a llevar la sal del evangelio a su destino. Debemos ser una tripulación que le asista en su ministerio. El misionero necesita una tripulación fiel,
Una tripulación que no le abandone en medio de la tormenta, que no abandonen la barca a media travesía, porque en el campo misionero hay mucha necesidad y mucho trabajo por hacer. Yo mismo me di cuenta de la necesidad tanto económica como espiritual que existe. Y también pude ver que muchos están dispuestos a escuchar. Muchos están dispuestos a recibir el mensaje que Dios tiene para sus vidas. Porque Dios es el que se encarga de dar el crecimiento. Es el que se encarga de convencer, es el que se encarga de salvar. Entonces, si lo ponemos en perspectiva, lo que nos toca hacer a nosotros es una pequeña parte de todo el proceso. Lo que nos toca hacer a usted y a mí es muy poco. Solo debemos ser fiel al Señor. Solo debemos ser fieles al compromiso que hemos hecho con estos hombres para que sus barcas no se hundan, para que las puedan mantener a flote. ¿Cuántos tienen la bendición de poder ser parte de esas embarcaciones que han zarpado para tirar las redes a aguas lejanas donde nadie ha llegado y hacia donde nadie se había dirigido? Cada iglesia debe redoblar esfuerzos. Cada embarcación debe navegar la milla extra. Tal vez usted está en la misma situación que yo, tal vez ya no podamos ir, tal vez ya no tengamos el tiempo, tal vez ya no tengamos las fuerzas, pero entonces necesitamos enviar provisiones. Para eso necesitamos estar cerca de aquellos misioneros que han decidido obedecer el llamado. Necesitamos estar cerca y saber qué les falta, qué necesitan, en qué les podemos servir, en qué les podemos apoyar. Esto nos permitirá ser parte de la pesca milagrosa que el Señor está haciendo en esos lugares. Debemos ayudarlos a mantenerse a flote. De la misma manera en que un pescador se enfrenta a fuertes vientos, a tormentas y a olas muy altas, los misioneros se enfrentan a muchas adversidades, porque no luchan contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Por dar un ejemplo, los misioneros Luca y Cindy me pidieron que compartiera en nuestro grupo de la iglesia las peticiones de oración que ellos hacen por aquel lugar al norte de África donde ellos van a ir. Que el Señor vaya preparando el camino, que el Señor vaya preparando los corazones. Y es que a veces se nos olvida orar por los misioneros. A veces estamos apoyando a un misionero, pero se me olvida hasta que llega fin de mes. Me acuerdo que tengo un compromiso, me acuerdo que hice un compromiso con ese hermano, con esa hermana, de apoyarle para mantenerse a flote. En aquellos lugares hay oposición espiritual, hay situaciones difíciles, adversas, socialmente, políticamente, donde la gente necesita la sal del Evangelio. No nos olvidemos que los misioneros necesitan el respaldo espiritual, así como la intercesión de la iglesia, de su oración y de mi oración. Y de igual forma los misioneros necesitan de nuestro apoyo económico. El mismo Pablo le agradeció a la iglesia de Filipos el apoyo para sostenerse. Filipenses 4, del 15 al 16 dice: al principio, cuando comencé a anunciar la buena noticia y salí de Macedonia, los únicos que me ayudaron fueron ustedes. Los de la iglesia. ¿Para qué será? ¿Para poder comprar todo lo que yo quiero? ¿Para poder estar embelleciendo mi casa? ¿Para estrenar cada domingo? ¿Sí? ¿Para qué será? ¿Ese será el propósito? Dios nos bendice a manos llenas para que podamos bendecir a otros, para que podamos dar de lo poco o lo mucho que Él nos provee, así como nuestro Señor lo dio todo.
Y así como nuestro Señor se despojó a sí mismo, nosotros debemos de despojarnos de todo cuanto nos sea posible. No le estoy diciendo que nos muramos de hambre, así como le llegó a pasar a la iglesia apostólica, ¿no? Estaban esperando al Señor y todo, bye. Si Dios nos ha llenado de conocimiento, enseñemos. Si Dios nos ha dado salud, vayamos y prediquemos. Si Dios nos ha dado una economía bendecida, aportemos para la obra del Señor. Algunos no damos o no aportamos porque tal vez tenemos miedo a quedarnos sin nada. Pero cuando nosotros nos encargamos de bendecir la obra del Señor, así como servir en ella, Dios se encarga de todas nuestras necesidades. Y es que aún el despojarnos para dar a otros es don de Dios. Que el Espíritu Santo nos ayude a contribuir a su obra con gozo, con entusiasmo y con libertad. Porque aunque la iglesia no atendiera la voz del Señor, y aunque la iglesia renunciara a ser bendecida, aunque la iglesia renunciara a sembrar en el ministerio de aquellos hombres que han ido a aguas lejanas, yo estoy seguro que Dios les respaldará. Yo estoy seguro que Dios les suplirá en todo tiempo a través de sus medios sobrenaturales. Así como hace poco venía la hermana Flor. ¿Cuántos se acuerdan de la hermana Flor? Que estuvo aquí un jueves, que su esposo estaba en silla de ruedas. ¿Quiénes la recuerdan? ¿O ya nos olvidamos de ella? Claro que sí la recordamos. Y recuerdo que ella daba testimonios de cómo el Señor suplía todas y cada una de sus necesidades, porque ella había escuchado y obedecido el llamado. El decirle no a la obra misionera es privarnos de la bendición de servir. El decirle no a la obra misionera es de dejar de participar en la obra del Señor. El decirle no a las misiones es incluso renunciar al cumplimiento de la gran comisión del Señor hacia la iglesia. Le pido a nuestros hermanos de la alabanza si se pueden ir acercando. Los que me conocen saben que predico corto. Y quiero que hagamos una recapitulación de lo que acabamos de escuchar. Recordemos que hoy analizamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. No fue ningún apóstol, fue el Señor Jesucristo el que le dijo a Pedro y Andrés: yo los haré pescadores de hombres. Recordemos que analizamos esta afirmación del Señor desde el punto de vista desde la figura de lo que es un pescador. Recordemos que hoy hablamos de la decisión que tomaron estos dos hombres ante las palabras del Señor Jesucristo. Recordemos que hoy explicamos que el misionero necesita de nuestra ayuda, necesita la ayuda de la iglesia para poder llegar a aguas profundas y lejanas. Recordemos que la iglesia no solamente debe dar, sino debe interceder de manera activa para cambiar los aires espirituales en aquellos campos de batalla donde se encuentran nuestros misioneros. El misionero acepta el llamado de ir a esas aguas. Renuncia a su zona de confort. Acepta el reto. Toma el desafío de ir a pueblos que tienen otro idioma, que tienen otras costumbres, que tienen otro Dios. Países
a veces aún más inseguros de lo que puede ser nuestro país. Pero el misionero no puede cumplir su misión sin la ayuda de la iglesia.